Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y aconteció que cuando el hombre vio que la maldad de los hombres había crecido sobre la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solo maldad, el Señor se dolió en su corazón, y decidió que había llegado el momento de actuar. Génesis 6, 5-6. La tierra clamaba a gritos por redención y la corrupción había llegado a su punto máximo. Noé era, un hombre justo y perfecto en su generación, encontrando gracia ante los ojos del Señor, comenzó a entrar en profundas reflexiones. Dios le había hablado, instruyéndole que edificara un arca, porque haría llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, trayendo juicio a la humanidad. La misión que se le había encomendado no era fácil, pero Noé caminaba con Dios. Génesis 6, 8-9, mientras Noé trabajaba incesantemente en su arca, el silencio del pueblo circundante era aplastante, y la incredulidad llenaba sus corazones. Algunos se burlaban, otros se mantenían al margen, incapaces de percibir la gravedad de lo que se avecinaba. No habrá tal cosa como lluvia, decían. Pero en el secreto de su entendimiento, Noé sabía que el temor del Señor era el principio de la sabiduría. Proverbios 1, 7. Un día, mientras el cielo oscilaba entre el azul y sombras de tempestad, una voz resonó en su interior: pronto vendrá el día en que se manifestará mi poder y mi gloria entre la gente. Y así los días transcurrieron, y en el horizonte del tiempo, el arraigo de la maldad había hecho brotar los Nefilim, descendientes de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Génesis 6, 2. Se alzaron ante los hombres en grandes estaturas, y su fama era de héroes, pero su corazón era de rebelión. Con cada generación que pasaba, la misericordia de Dios se encontraba más estrechamente ligada a un hilo de justicia que finalmente debía cortarse a medida que el tiempo para el juicio se acercaba. El Señor reveló a Noé su promesa: de tu simiente haré nacer una nueva esperanza. A través de ti y tu familia, preservaré un remanente que será testigo de mi gloria y mi misericordia. Noé, al escuchar estas palabras, sintió el peso del futuro en sus hombros. Estaba destinado a ser el padre de una nueva generación, una que debería enfrentar la tentación y la prueba, pero que, si era fiel, mantendría vivo el pacto divino. Mientras la lluvia comenzaba a caer, la dura realidad inundó la tierra. Las criaturas y los hombres supieron que el tiempo de la gracia había terminado, pero Noé permaneció en el arca, confiando en la promesa de Dios. Las aguas subían, y la tierra se llenaba de desesperación. Pero dentro del arca, un nuevo pacto se forjaba en la sangre de un futuro redentor. Entonces, sus pensamientos se enfocaron en lo que vendría después. ¿Qué será de nosotros?, se preguntó. Y la voz del Señor murmuró una respuesta: te he llamado no solo para salvarte a ti, sino para que seas parte de un plan redentor que se desplegará a través de los siglos. Escucha con atención, porque la esperanza florecerá de las aguas y la verdadera redención nacerá de un sacrificio. La tormenta rugía alrededor, y Noé, aunque lleno de temor ante el juicio que se desataba, sentía en su corazón la certeza de que la fidelidad de Dios jamás fallaría. Había llegado el momento de esperar la revelación del plan soberano de Dios, pues en el punto más oscuro del caos, brillaría la luz de la promesa. Así, mientras las nubes se arremolinaban en el cielo, el eco de la voz de Dios resonaba en su interior: queda aún un misterio que revelar, que cambiará el mundo para siempre. Y sucedió que las lluvias persistieron, y las aguas continuaron subiendo, arrastrando consigo todo lo que no se hallaba en el arca. La tierra que antes había sido un lugar de deleite y frivolidad ahora se convertía en un vasto océano, cubriendo montañas y llanuras, según la palabra que el Señor había profetizado. Cada gota de agua, un recordatorio de la justicia de Dios que se iba derramando sobre la maldad del hombre. En el interior del arca, Noé y su familia, acompañados de las criaturas que habían sido preservadas, se aferraban a la esperanza que el Señor les había prometido. La incertidumbre de lo que habría de venir consumía a Noé, pero el recordatorio de la voz divina lo mantenía enfocado. Tu simiente será la esperanza, resonaba en su mente. Con cada oleada que chocaba contra el costado del arca, el eco de esta promesa lo sostenía. Los días se convirtieron en semanas, y mientras escuchaba el clamor del diluvio afuera, Noé reflexionó sobre lo que había visto en su tiempo de comunión con Dios. Recordó a los Nefilim, aquellos gigantes de renombre, que representaban la cúspide de la rebeldía y el orgullo. Según las historias de los ancianos, estos eran los que habían desafiado la creación, queriendo crear un mundo a su imagen. Eran producto de la corrupción que había reinado en corazones alejados de su Creador. No se puede vivir en vano, pensó Noé, con profunda convicción. Debemos ser agentes de cambio. Debemos guiarnos bajo el temor del Señor. En momentos de paz, se esforzaba en recordar las enseñanzas que había recibido,
para fortificarse y servir como faro de luz en medio de la tormenta. Un día, mientras la oscuridad del diluvio se apoderaba de su visión, el Señor le habló una vez más. Noé, he visto tu fidelidad. Cuando la tierra haya sido renovada, estableceré un pacto contigo y tus descendientes. Sembraré en ellos la fe, como las estrellas en el cielo y la arena del mar. Ellos serán mis testigos y llevará mi gloria a las naciones. Mientras el agua seguía cubriendo todo, el corazón de Noé se contó con gozo y temblor. A través de sus propias luchas, el plan de Dios se iba desenredando como un hilo sagrado en un telar divino. De la destrucción nacería la creación renovada. En ese momento de revelación, una pregunta había brotado en su corazón: ¿por qué los Nefilim, su legado de maldad? Son un eco cuya lección aún debe ser aprendida. La voz del Señor, casi como un susurro, tocó su oído. Los Nefilim eran un testimonio del juicio pero también de la misericordia. De ellos, he traído lecciones que sostendrán a mi pueblo en el futuro. Así, mientras el agua seguía rebosando de cólera y justicia, Noé recibió la visión de lo que vendría. El futuro de su linaje estaría lleno de prueba y de gloria, de batalla con el pecado y de búsqueda incansable por la redención. En medio del diluvio, el eco de la gracia se tornó tangible, como un destello de luz en la sombra más densa, y él supo que quedaban aún secretos que el Creador había de revelar. Con cada jornada de lluvia, la anticipación crecía. ¿Qué hará el Señor después de esta tormenta? Se preguntaba, pues el enfoque en la fidelidad de Dios le hacía ser consciente de que un nuevo comienzo se acercaba, un nuevo pacto en la sangre, preparado antes de la fundación del mundo. Y entre el estruendo del diluvio, la promesa de un Dios fiel cobraba vida, pues lo que había comenzado como un juicio, ahora sería la antesala de una redención que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. La historia de Noé estaba apenas comenzando, y el verdadero misterio de Dios aún aguardaba su desenlace. Las semanas continuaron deslizándose como las corrientes del diluvio, y las aguas habían ahora cubierto todos los rincones de la tierra conocida. Dentro del arca, el sonido de la tormenta era una constante amenaza, pero en medio de ello, el espíritu de Noé se mantenía aferrado a la promesa del Señor. La ansiedad se había convertido en un vigía silencioso de su fe. Cada día, el recuerdo de las palabras divinas retumbaba en su corazón: cuando la tierra haya sido renovada, estableceré un pacto contigo y tus descendientes. Un día, mientras conducía a las criaturas hacia sus espacios dentro del arca, un profundo susurro penetró su mente. Era la voz de Dios, clara y firme. Noé, dijo el Señor, aunque la maldad ha sido juzgada, la memoria de lo sucedido no deberá ser olvidada. Los Nefilim no son solo una advertencia del pasado, sino un reflejo de la lucha que habitará en el corazón del hombre a través de las generaciones. Noé, sintiendo el peso de esta revelación, se sentó y lloró ante el Señor: por favor, Señor. ¿Cómo puedo guiar a mis descendientes para que no caigan en las mismas trampas de orgullo y corrupción? ¿Qué medidas tomarán para escapar de las tinieblas que los Nefilim trajeron al mundo? La respuesta llegó como una brisa suave que contrarrestaba la tormenta exterior. Instruirás a tus hijos en mis caminos. Les enseñarás las lecciones de la justicia y de la separación del mal. Conocerán mi gloria y serán los guardianes de un nuevo pacto, que no solo será un refugio, sino que también traerá salvación a aquellos que clamen a mí. Mientras la tormenta seguía su desenfreno, Noé sintió que la angustia se transformaba en un ardor de esperanza. Su corazón latía rápidamente al comprender que no solo él, sino su linaje, sería ahora el vehículo para algo grandioso. Él se convertiría en el patriarca de un pueblo que tendría el destino en sus manos, un llamado sagrado. Sería un pueblo que, a pesar de los ecos de los Nefilim, llevaría luz a las naciones. Los cielos comenzaron a aclararse ligeramente, y un rayo de luz se filtró a través de los ventanales del arca. En su mente, la visión de un arco iris apareció, un símbolo de la promesa de Dios. Mi pacto será un recordatorio, continuó la voz, y cada vez que vean el arco en el cielo, recordarán que la misericordia puede superar la justicia. Luego el Señor le mostró a Noé una imagen que lo llenó de reverente temor. Un día, un descendiente tuyo traerá una nueva alianza, un sacrificio eterno por la humanidad. Aprenderán a confiar en la redención, y los ecos de la justicia de los Nefilim se transformarán en una melodía de gracia y expiación. Era un mensaje que resonaba no solo en su mente, sino también en su alma. Noé comprendió que el conflicto entre el bien y el mal se ampliaría, que las decisiones de sus descendientes darían forma a su destino, y que la historia estaba, por un lado, en sus manos y, por otro, en las manos de un Dios soberano. En ese momento de revelación, Noé alzó sus ojos hacia el cielo y clamó: en ti confío, oh Señor. Mi familia se aferra a tu promesa y a tu dirección.
Y mientras el diluvio continuaba su infierno, una pregunta quedó grabada en su corazón, como un eco eterno de búsqueda: ¿qué otros secretos divinos están guardados en los planes de un Dios que es, y qué será? Así, la incertidumbre quedaba entrelazada con la visión de una esperanza ardiente, que prometía mucho más que solo la preservación de su linaje. Mientras las tormentas emulaban un cántico de furia y desolación, los días se escurrieron como los granos de arena. Noé, con el corazón dividido entre el temor y la esperanza, comenzó a meditar en las instrucciones divinas que le habían sido conferidas. Las criaturas del arca, ajenas al caos del mundo exterior, se mantenían en un silencio expectante, como si comprendieran que todo reposaba sobre los hombros de este hombre justo elegido por Dios. Una noche, cuando la osadía del viento había disminuido a un susurro, Noé se retiró a su lugar de oración en el más profundo rincón del arca. Clamó por fortaleza y discernimiento, y en su agonía de búsqueda, la voz del Señor resonó nuevamente en su corazón. Noé, mi siervo fiel, mira hacia el futuro que te he dado. Aunque la tierra ha sido purificada a través de las aguas, aún existen turbulencias que no cesarán. Noé sintió un escalofrío recorrer su ser al escuchar estas palabras. ¿Qué visión, oh Señor, puede haber más allá de la tormenta? ¿Qué destino aguarda a aquellos que se aferra a ti y a tu pacto? La respuesta del Eterno fue clara. Tu descendencia no solo será preservada, sino que será testigo del despliegue de mi obra. Recuerda las palabras del pacto que hice contigo, que no solo involucra el presente, sino también consumaciones lejanas. En ellos habrá tribulación, pero también redención. En cada lágrima que derramen, habrá una semilla de fe germinando. Noé comprendió que el viaje de su familia sería trascendental, un camino marcado por desafíos que parecerían desviarles de la rectitud. Las generaciones futuras se enfrentarían a tentaciones que resonarían con el eco de los Nefilim, pero también tendrían el espíritu de la paloma que trajo la buena nueva de la paz a sus corazones. ¿Cómo pueden ser fieles, Señor, si la oscuridad la acecha en cada esquina? Preguntó ansiosamente la voz del Señor, suave como el murmullo de las aguas al fluir. Le respondió: inculcarás en ellos el conocimiento de mi ley y la profundidad de mi gracia. Asegúrate de enseñarles sobre la senda de los justos. Cada historia que les cuentes será un cimiento que los sostenga. Recuerda, serás más que un padre, serás un guía. Mientras Noé escuchaba, sintió como si una brisa fresca y renovadora inundara el arca. Visualizó su futuro, un futuro donde los hombres y mujeres de su linaje buscarían la justicia y implementarían cambios significativos entre sus semejantes. A medida que la noche avanzaba, una paz inexplicable se asentó en su corazón y una visión penetrante le fue revelada. En la quietud de su meditación, vio la figura de un joven, su semblante irradiaba luz entre tinieblas, como un faro. Si el caos del mundo será olvidado en los corazones de mis hijos, será a través de este descendiente que la redención florecerá, musitó Noé, rozando la profundidad del conocimiento. Ese joven será un puente entre la humanidad y la gracia divina. Mi pacto será restaurado a través de él, al derramar mi sangre en la cruz. Será el Redentor, declaró el Señor. Mientras una luz floreciente invadía el arca, los días se convirtieron en semanas, y un nuevo sentido de urgencia se apoderó del ánimo de Noé. Sabía que cada instante era vital para enseñar a su familia, y que las futuras generaciones necesitaban estar preparadas para la lucha que se avecinaba. Fue entonces cuando un nuevo dilema lo asaltó: ¿qué legado dejaré si mis instructores no son escuchados? Hay un tiempo para todo bajo el sol, respondió el Señor, y aunque los corazones del hombre son engañosos, habrá siempre unos pocos que se mantendrán firmes en la fe. Mi plan es más grande que cualquier hombre, confía en lo que he desenvuelto desde el principio. La revelación llenó su ser de una profunda admiración por el Señor. Conscientes del suelo que pisaban, llevó consigo la seguridad de que, a pesar de las relaciones quebradas y las luchas futuras, un hilo de esperanza se trenzaría entre el pasado, presente y futuro. Se acercan momentos de luz, donde la gloria de mi pacto se manifestará de formas que no imaginas, concluyó Dios, dejando en el corazón de Noé el fuego del propósito divino, como una antorcha viva. Mientras la tormenta se disipaba en el horizonte, y las aguas comenzaban a retirarse, una pregunta vibrante resonó en el alma de Noé: ¿qué maravillas aún esperan ser reveladas en el vasto plan de un Dios que es eterno? Y con esta incertidumbre sagrada, se aferró a la promesa del Señor, consciente de que el destino de su linaje estaba recién comenzando. Mientras el sol comenzaba a asomarse, despejando las imponentes nubes de tormenta, Noé sintió un renovado vigor en su espíritu. Las aguas se retiraban lentamente, dejando al descubierto la tierra empapada, y el canto de una nueva vida resonaba en los corazones de los suyos.
Con la promesa de Dios aún vibrando en su interior, se dirigió a su familia, decidido a compartir con ellos la revelación que le había sido otorgada. «Venid, mis amados», exclamó Noé con voz firme, «el Señor ha hablado conmigo. Nos ha mostrado que somos parte de un plan mayor, uno que no solo nos incluye a nosotros, sino a generaciones futuras. A lo largo de nuestra historia, afrontaremos tribulaciones, pero también entregaremos un mensaje de redención». Sus hijos se acercaron, la curiosidad brillando en sus ojos. Sem, Cam y Jafet se sentaron, escuchando atentamente la voz de su padre, mientras la luz del nuevo día iluminaba sus rostros. El Eterno nos ha revelado que el legado de nuestra fe será crucial para enfrentar la oscuridad que se avecina, continuó Noé. La tierra ha sido purificada, mas no olvidéis que el mal no se ha erradicado completamente. Las palabras de Noé les pesaban a todos, como la sombra de un destino incierto. Los Nefilim, esos gigantes cuya existencia antes de la tormenta fue un signo de la maldad de la humanidad, aún tienen repercusiones en el alma de los hombres, dijo, recordando la historia de sus orígenes. Aunque sean grandes en su estatura, se desvanecerán ante la luz de la justicia de Dios. ¿Cómo podemos garantizar que nuestra descendencia permanezca fiel y alejada de su influencia?, preguntó Sem, inquieto. Debemos ser ejemplos de justicia y bondad, y preparar el camino para aquellos que vienen después de nosotros, respondió Noé. No solo seremos testigos del juicio, sino también heraldos de la salvación a través de un descendiente, un redentor que vendrá en el futuro. Debemos contar esta historia, y no solo a nuestros hijos, sino a toda la humanidad, afirmó Cam, sintiendo la gravedad de la tarea ante ellos. Es un ministerio sagrado. No podemos dudar, mis hijos, dijo Noé, su voz firme y resuelta. La fe que se siembra será la que florezca, cada enseñanza, cada lección será como una semilla de esperanza que el cielo regará. Aun cuando el mundo se desborde en tentaciones y oscuridad, aquellos que se aferren a estas palabras verán la luz y la verdad. Con el ardor de sus convicciones avivando el arca, comenzaron a elaborar un plan, se propusieron construir un altar a Dios, donde cada uno pudiera ofrecer agradecimientos y oraciones futuras para sus descendientes. Recordarían que estaban bajo el pacto de la sangre, un pacto que abarcaba tanto el presente como el futuro, donde su lucha sería la lucha de todos. A medida que los días pasaban, la tierra seca comenzó a mostrar signos de vida nuevamente. Brotes verdes emergían de las humedecidas llanuras, y los animales se aventuraban hacia afuera, explorando su nuevo hogar. Sin embargo, algo en el ambiente seguía pesando sobre ellos, un eco de advertencia que reverberaba a través de las generaciones. Fue entonces cuando una noche, mientras el brillo de las estrellas iluminaba el arca, una sombra se deslizó a través del pensamiento de Noé. Sintió un llamado extraño, como si una sombra antigua sobrevolara el nuevo mundo. Con su espíritu alertado, se retiró nuevamente a su lugar de oración. En la penumbra, las palabras del Señor volvieron a resonar en su corazón: mis planes están más allá de lo que puedes comprender. Así como el arco iris recuerda el pacto, también habrá enemigos que intentarán desviar a mi pueblo. Dijo el Señor, mis designios son eternos, y habrá un tiempo en el que esos nefilim serán confrontados de nuevo, el bien y el mal lucharán sin cesar. Pero así como en el diluvio encontraste gracia, en el cumplimiento de mi promesa, habrá una victoria en el tiempo por venir. Noé sintió el peso de esas revelaciones. Comprendió que su camino no solo era el de la supervivencia, sino el de la esperanza. ¿Cómo podría ser, Señor?, murmuró en su angustia. ¿Qué fuerza podrá sostenernos cuando el tiempo de prueba venga? Recuerda, Noé, respondió la voz que le guiaba, el hecho de que soy Dios no cambia. En medio de las tribulaciones, mi mano te sostendrá. Cuando tú y tu descendencia se enfrenten a confrontaciones, habrá un orador divino que surgirá de su linaje, traerá luz y redención aún de las profundidades más oscuras. Revelando la profundidad del eterno compromiso, Noé comprendió que su vida estaba entrelazada con el futuro de todos. El aroma de una revelación fresca llenó su corazón, y momentos de luz llegaban. A partir de ese instante, la misión de enseñar, guiar y recordar a su familia se tornaría más urgente. Y así, a partir del eco eterno, me prepararé para el día que hoy no imagino, musitó Noé, aferrándose a la promesa de Dios. Su corazón latía con el conocimiento que un increíble plan de redención estaba en marcha. La pregunta aún pendía en el aire: ¿qué más le deparaba el Eterno en el vasto y profundo misterio de su soberano propósito? Con la luz del alba escurriendo suavemente en el horizonte, Noé se levantó temprano, sintiendo la brisa fresca que traía consigo la promesa de un nuevo comienzo.
Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también pesaba la responsabilidad que le había sido confiada. El pacto de la sangre, repetía mentalmente, es un legado que debe ser llevado con reverencia y fervor. Sem, Cam y Jafet pronto se unieron a él, sus rostros iluminados con la esperanza del nuevo día. Noé los miró con amor y determinación, sintiendo que su misión apenas comenzaba. Hijos míos, dijo, debemos edificar un altar, un lugar donde ofrezcamos sacrificios y agradecimientos al Señor. Es nuestra manera de honrar el pacto que Él ha establecido con nosotros. Así, juntos, comenzaron a recoger piedras y madera, cada gesto simbolizando la devoción hacia su Creador y el deseo de mantener viva la fe en un mundo renovado. Mientras trabajaban, el eco de las promesas divinas resonaba en los corazones de Noé y su familia, llenándolos de ferviente pasión. Cuando el altar estuvo listo, Noé se adelantó, levantando las manos hacia el cielo. «Oh Dios de nuestros padres», clamó con voz profunda, te agradecemos por la salvación que nos has otorgado. Te pedimos que guíes a nuestras generaciones, que nunca se aparten de tus caminos, y que tus ángeles los protejan de todo mal. Las llamas del sacrificio surgieron en el altar, y el humo se elevó hacia el cielo como un símbolo de la reconciliación entre el hombre y su Creador. Durante el sacrificio, la luz del sol rompió a través de las nubes, y un arco iris se formó en el horizonte, un recordatorio del pacto de Dios con Noé y la humanidad. Así como este arco iris representa tu promesa, murmuró Noé, que nuestra fe se mantenga firme en tiempos venideros. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo perturbaba la calma de su hogar. Ciertos susurros sobre una antigua profecía, hallados en fragmentos de textos sagrados, comenzaron a circular entre los animales y entre los pocos hombres que salieron con valentía de los restos del diluvio. Había quienes hablaban de la posible resurrección de los Nefilim, recordando con temor historias de sus crueldades en el pasado. Noé, decía Cam una noche mientras se reunían alrededor del fuego, he oído rumores de que algunos de los antiguos moradores de la tierra se han mezclado con los humanos. ¿Qué sucederá si esos gigantes retornan a la tierra? ¿Cómo enfrentaremos a aquellos que fueron una vez el terror de la humanidad? Ponderando las palabras de su hijo, Noé sintió una nueva inquietud en su corazón. Con la luz danzando a sus pies, recordó la voz del Señor, mis designios son eternos. Pero, ¿qué implicaba esto para su familia? La sombra de un antiguo mal amenazaba con caer sobre sus vidas. La noche siguiente, mientras oraba, una visión lo embargó. Vio una batalla oscura que se desataba entre fuerzas celestiales y fuerzas infernales, un rechazo a los designios divinos. Fue entonces cuando el Señor habló, Noé, el tiempo de la confrontación se acerca, los Nefilim buscarán socavar el camino de mis elegidos. Mantén tu corazón firme y enseña a tus hijos sobre la luz que viene a través del sacrificio. Un nuevo Redentor nacerá en medio de esta agitación, a quien los tiempos oscuros no prevalecerán. Las palabras pesaban con el peso del futuro, profundizando el compromiso de Noé y su familia hacia la enseñanza y la preparación. Debemos ser portadores de verdad y coraje, dijo a sus hijos, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que vendrán después. El rostro de Noé brilló de resolución mientras pronunciaba estas palabras, comprendiendo que su escogencia no era solamente por su salvación, sino por la salvación de un mundo vacío de esperanza. Las olas de una nueva tormenta se vislumbraban en el horizonte de su visión. La existencia de los Nefilim no era un simple mito, sino una realidad incrustada en el alma de una humanidad que necesitaba redención. Y con cada día que pasaba, la urgencia de su misión aumentaba. Tiempo de pruebas se aproxima, penetró su pensamiento. La pregunta surgió en su interior, ¿podrá nuestra fe resistir la oscuridad que viene? Pero Noé ya sabía la respuesta, el alba de la salvación está al borde de nuestros corazones, y el plan de Dios no se detendrá. Él, Noé, era el ancla en la tormenta, el llamado a resistir y a ser la voz de un futuro que Dios ya había diseñado. Lo que estaba por venir era un secreto aún por revelarse, el camino de redención que nacería del linaje de los justos, marcando el inicio de una nueva era. Su fe continuaba siendo el cimiento sobre el cual se erguiría la esperanza. A medida que los días se deslizaban uno tras otro, el horizonte de la nueva tierra seguía reflejando los colores de la esperanza, pero también venía acompañado de sombras inquietantes. Noé, firme en su propósito, reunió a sus hijos una vez más. «Escuchad, mis amados», exclamó, su voz resonando con autoridad y amor, «las advertencias no deben ser tomadas a la ligera. El reino de oscuridad acecha, y debemos estar siempre en guardia». Sem, el mayor, mostró una carga en su mirada. «Padre, ¿cómo podemos combatir lo que no podemos ver? ¿Qué haremos si los Nefilim buscan destruir lo que hemos protegido?»
No es por nuestras fuerzas que venceremos, respondió Noé, sino por la fe que hemos abrazado. Recordemos que el Señor nos ha prometido su ayuda, su pacto es nuestra armadura. En cada palabra, una chispa de deseo ferviente brillaba, impulsando a sus hijos hacia la convicción de que su fe era más poderosa que cualquier sombra que se acercara. En la calma de la noche, mientras la luna iluminaba el cielo con su luz plateada, Noé se sumió en oración profunda y fervorosa. Recordaba las palabras del Señor en la visión: un nuevo Redentor nacerá en medio de esta agitación. Algo en la profundidad de su ser le decía que esos momentos de preparación eran solo el preámbulo a un propósito más grandioso. Así pasaron semanas, y el rumor de la presencia de seres oscuros y de los Nefilim se hacía cada vez más presente. Las historias comenzaron a tomar forma, narrando sombras que pasaban entre los árboles, susurros que helaban la sangre y ojos que acechaban desde distancias inalcanzables. Noé y sus hijos se mantenían ocupados, construyendo no solo un hogar y un entorno agrícola, sino también un refugio espiritual mediante la enseñanza mutua. Noé, dijo Jafet un día mientras trazaban nuevas líneas en el surco de la tierra, si los Nefilim han regresado, ¿por qué no he visto alguno? ¿Acaso el terror es solo un eco de antiguas batallas perdidas? No, hijo mío, respondió Noé, la oscuridad trabaja en silencio, usando el miedo como su mejor aliado. Es nuestro deber iluminar la tierra con la verdad. La fe es nuestra única luz en medio de la penumbra. Estas conversaciones fortalecían la unidad familiar, creando un vínculo impenetrable ante el terror que pudiera surgir. Una noche, tras un día agotador, mientras la familia se reunía en torno a la hoguera, un destello de luz blanca interrumpió la oscuridad. Una figura resplandeciente se presentó ante Noé. Era un ángel, un mensajero de Dios. Noé, temed no a los Nefilim, sino a la incredulidad, dijo el ángel con una voz como el trueno. El Creador de los cielos ha escuchado vuestras oraciones, el linaje que prometió redención será preservado. Pero la batalla que se avecina requerirá coraje y fe, no solo en el hogar, sino en el corazón de cada hombre. Las palabras del ángel cayeron sobre Noé como un torrente de esperanza. El tiempo se acerca, el Redentor será una señal, y aquellos que han caminado en mi luz no serán desamparados, continuó. La visión del futuro se retorcía y expandía en la mente de Noé como un arco iris naciente, en la promesa de un nuevo pacto que vendría a través de su descendencia, pero aún había una verdad oculta: en su protección, había un costo que no se había revelado. La fragilidad del corazón humano en la adversidad podría ser su mayor enemigo. ¿Cómo protejo el corazón de los míos?, preguntó Noé, su voz temblando con la comprensión del desafío que se acercaba. Enseñando la seguridad de la fe, respondió el ángel, y recordando siempre que la obra del Señor en el corazón del hombre es lo que traerá la victoria sobre la oscuridad. Los Nefilim no son el final de la historia, sino el comienzo de una lucha que convertirá sombras en luz. Los ojos de Noé se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud del plan soberano de Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro muy presente en las tribulaciones, murmuró, recordando palabras de las Escrituras. Con una nueva determinación, Noé se dirigió a su familia. La guerra espiritual está en camino, pero debemos ser valientes. El Señor nos ha llamado no solo a ser sobrevivientes, sino conquistadores en su nombre. Aceptando la misión, un sentimiento de unidad y fortaleza comenzó a llenarlos. El cielo, que había sido un símbolo de esperanza, ahora se reflejaba como un campo de batalla, y con él, un nuevo secreto empezaba a revelarse. Preparémonos para lo inesperado, concluyó Noé, pues la historia de la salvación está a punto de enredarse en nuestros corazones. Así, mientras el aire se cargaba de una anticipación eléctrica, la familia se unió en oración, y en sus corazones ardía la certeza de que algo glorioso y grandioso estaba en marcha, un nuevo capítulo que Dios estaba por escribir en el vasto libro de la redención. La oscuridad se cernía sobre la nueva tierra, como un manto opaco que amenazaba con ahogar la luz de la esperanza. Mientras los días llegaban y se desvanecían, Noé sintió una creciente presión en su pecho. Las advertencias del ángel resonaban en su mente y su espíritu. En la profundidad de la noche, sintió que debía enfrentar lo que se avecinaba. Era el momento de revelarle a su familia la verdad que había recibido en visión. Mis hijos, comenzó, su voz firme, he estado en constante oración, buscando la dirección del Señor. No solo estamos aquí para ser guardadores del pacto, sino para ser guerreros en la batalla que se aproxima. Jafet y Sem se miraron con preocupación, mientras Cam se adelantó, su curiosidad superando al miedo. ¿Qué será este nuevo desafío, padre? ¿Por qué el cielo nos ha traído a esta tierra solo para enfrentar más sombras?
No es una sombra, hijo mío, respondió Noé con la seriedad que la situación demandaba. Es una prueba. Los Nefilim buscan corromper la creación de Dios, y nosotros debemos ser los custodios de su verdad. Es nuestra fe la que nos hará fuertes. Mientras Noé hablaba, un temblor recorrió el suelo. En aquel momento, una poderosa ráfaga de viento trajo consigo la voz de un susurro celestial. Preparéis vuestros corazones, porque el tiempo de la prueba se acerca, resonó, imponente. La familia se reunió más cerca, con el fuego danzando en sus rostros, reflejando tanto la luz como el temor. Las historias que escuchamos, continuó Noé, no son solo leyendas, son advertencias para aquellos que persiguen la verdad. Debemos permanecer firmes y no dejar que la incertidumbre apague nuestra fe. En el silencio que siguió, cada uno meditó sobre las palabras de su padre. La fe que una vez parecía un abrigo ligero ahora se sentía como una armadura. Fue entonces cuando una sombra pasó rápidamente entre los árboles, un recordatorio tangible de que los Nefilim no eran solo cuentos. Algo se acercaba, algo que despertó los instintos primordiales de los hombres. Los caballos de su espíritu comenzaron a galopear. Veo en la distancia un atisbo de la oscuridad, dijo Sem, mirando hacia la frontera del bosque. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Debemos afrontar esto juntos. No, respondió Noé, su voz resonante como un eco de autoridad. La luz del Señor nos guiará. Necesitamos preparar nuestro corazón y mente, un nuevo pacto no solo entre nosotros y Dios, sino entre Él y la nueva humanidad que viene. ¿Y el Redentor deberá enfrentar también estas sombras?, preguntó Jafet, su voz temblante. Esa es la promesa. Él vencerá, y nosotros seremos proeza de su gloria. Pero para ello, debemos ser testigos de su fidelidad, explicó Noé, su mirada llena de convicción. La oscuridad puede parecer invencible, pero la luz que llevamos en nosotros es más poderosa. En un acto de unión, la familia se arrodilló. Señor, oró Noé, prepara nuestros corazones para la batalla. Danos la fortaleza para enfrentar los desafíos venideros. Que nuestro miedo sea transformado en coraje y nuestra duda en fe. Mientras oraban, una nube de luz se formó sobre ellos, iluminando el área y disipando la oscuridad como una vela en la penumbra. Era una señal palpable de la presencia del Creador, una confirmación del pacto que no solo abarcaba la protección, sino también la misión de llevar luz a los que andan en sombra. Al levantarse, Noé miró a sus hijos con una nueva fuerza. Hay algo más, dijo, su voz volviéndose suave pero firme. Aún a través de esta adversidad, nuestro linaje llevará la esperanza de la redención. Habrá dolor, pero será parte del camino hacia la gloria. Los corazones latían con fuerza, cada uno sintiendo la urgencia de la misión. La familia se apretó entre sí, una unidad forjada por la fe y el amor. Mientras la luna brillaba sobre ellos como un testigo de su compromiso, un eco de la voz divina volvió a resonar en sus oídos. Y la lucha será prueba de tu fidelidad. No solo se tratará de mantener lo que tienen, sino de avanzar a la luz en mi nombre. Así, con nuevos propósitos ardientes en sus corazones, Noé y su familia se prepararon para lo que venía, listos para enfrentarse a la oscuridad, con la esperanza de que a través de su fe, se manifestaría un plan soberano aún más grandioso. Pronto se revelará la verdad del nuevo pacto, pensó Noé, consciente de que la historia apenas comenzaba a desplegarse, y que los Nefilim eran solo un preámbulo a las maravillas que Dios tenía guardadas para su pueblo. Y así, después de largas semanas esperando en el arca, las aguas comenzaron a retroceder. La tierra, antes cubierta por el diluvio, empezaba nuevamente a mostrar su belleza, mientras el canto de las aves resonaba en el aire renovado, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Noé y su familia, aún en la seguridad de su refugio, sintieron el ímpetu de la esperanza al recordar la voz del Señor que había hablado de un nuevo pacto. «Salid del arca», exclamó Dios, y el eco resonó en el corazón de Noé. Con una mezcla de reverencia y expectativa, él y su familia se aventuraron hacia el umbral de la entrada, donde la luz del sol iluminaba el panorama resplandeciente de un mundo restaurado. Fue un resplandor brillante, como si el mismo cielo celebrara la nueva creación al pisar la tierra. El corazón de Noé se llenó de gratitud. «He aquí, el día que el Señor nos ha otorgado para comenzar de nuevo», dijo a su familia. Ellos, unidos en espíritu, sintieron el peso de la responsabilidad de lo que les esperaba. No solo eran sobrevivientes, sino los heraldos de un nuevo pacto. Noé, recordando las instrucciones de Dios, construyó un altar y ofreció sacrificios al Señor.
Mientras el aroma de la ofrenda subía al cielo, la voz de Dios resonó nuevamente en su alma. No temeré más a la tierra, afirmó el Señor, ni a los hombres, pues no volveré a destruirla de esta manera. Este es el pacto que establezco contigo, mientras la tierra permanezca, temporadas de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Génesis 8 y 22, con estas palabras, un arco iris apareció en el cielo, un símbolo visible de la promesa divina. Noé y su familia miraron maravillados este espectro de colores, comprendiendo que el pacto abarcaba mucho más que su salvación, era una garantía de que la humanidad tendría la oportunidad de redimirse y experimentar la misericordia divina una vez más. Este arco es el recordatorio de la fidelidad de Dios, declaró Noé, mientras sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se unieron a él en adoración, reconociendo que su linaje iba a ser parte fundamental de un propósito aún más grande. El Señor nos ha elegido para ser testigos de su gloria y su bondad. Nuestro testimonio de su poder no solo será para nuestros descendientes, sino para todas las naciones. En los días que siguieron, Noé se dedicó no solo a cultivar la tierra, sino a instruir a su familia en los caminos de Dios y en la sabiduría necesaria para enfrentar el futuro. Les habló sobre los peligros de la corrupción que antes habían asolado al mundo, e instó a sus hijos a permanecer firmes en la fe, reconociendo las luchas que habrían de enfrentar contra la tentación y la maldad que siempre acecha en el corazón humano. Recordad siempre la historia del diluvio, les dijo Noé. Las advertencias del pasado son faros que nos guiarán. Nuestra misión es ser luz en un mundo que puede oscurecerse nuevamente. Mientras los años pasaron, su familia creció y se extendió, y aunque vivían en la esperanza del nuevo comienzo, la advertencia del ángel que había visitado a Noé nunca quedó en el olvido. Las historias de los Nefilim permanecieron vivas en su conciencia, sirviendo como recordatorios constantes de las luchas espirituales que debían ser enfrentadas un día. Durante una sesión de enseñanza en el hogar, Sem se levantó y preguntó: «Padre, ¿cómo enfrentaremos cualquier amenaza que pueda llegar a surgir de las sombras de nuestro pasado?» «No temas, hijo mío», explicó Noé. «La fe es nuestra armadura y el conocimiento de la verdad será nuestra espada. En el corazón de toda batalla, siempre habrá un respaldo de Dios que confrontará la oscuridad con luz. A través de nuestra fidelidad, Él asegurará la victoria». Así, generaciones se construyeron sobre generaciones, la historia de la redención se fue entrelazando en cada corazón que escuchaba y atesoraba el testimonio de Noé. Bajo su liderazgo, sus descendientes aprendieron a formarse en la verdad y la justicia, y así, el legado de Noé perduró. A través de los siglos y cuando las sombras del pasado parecían amenazar, la familia se unía en oración, reconociendo que su confianza estaba cimentada no solo en su propio entendimiento, sino en el poder de Dios, quien siguiendo el hilo de la historia, había resonado su palabra, prometiendo cuidar de su pueblo una vez más. El ciclo de prueba y redención continuó. Pero Noé sabía en su corazón que el plan divino siempre prevalecería, pues lo que había comenzado como juicio, ahora florecía como un testimonio poderoso de salvación. La historia de Noé, de su familia y de su pacto, se convertiría en el eco eterno de la esperanza humana anhelante de un poder redentor que nunca las abandonaría. Y así, en el convulso devenir de los tiempos, recordaron que cada arco iris que cruzaba los cielos era un recordatorio de la capacidad de Dios de transformar la tristeza en alegría, y el juicio en misericordia. Ya no eran solo sobrevivientes, eran parte de la historia de la redención, sabiéndose entretanto, que la misión del Creador sobre la tierra continuaría su obra perpetuamente. No dejes que esta historia termine aquí. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que están a punto de revelarse. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impacto final, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de fe. No esperes ni un segundo más para compartir.